Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí con el programa de la Fundación Desprográmate. En esta ocasión, Brenda Tinoco, nuestra presidenta, y Gustavo Molina, colaborador de la Fundación. Brenda, cuéntanos un poquito antes de iniciar nuestro tema, ¿qué es la Fundación? Fíjate, Gus, que nosotros nos dedicamos a lo que es la atención, tratamiento, tanto residencial como ambulatorio, de diferentes tipos de adicciones, ya sea adicciones a sustancias, adicciones a personas o adicciones a situaciones, ¿no? Atendemos adicción, alcoholismo, drogadicción, codependencia, trastornos alimentarios, depresión y bueno, diferentes tipos de enfermedades que conllevan toda el área emocional en donde se está brindando la asistencia, tanto ya sea residencial, que requieran de un internamiento, como las personitas que nos hagan favor de entrar y salir por sus propios medios, porque bueno, no requieren de ese internamiento, ¿no? Esto quiere decir que si yo tengo un caso extremo en familia, casa, amistad, puedo recurrir a ti y llevar a esta persona a un internamiento. Así es, fíjate que hoy día desafortunadamente la adicción nos está ganando un terreno tremendísimo en donde, bueno, hoy está atrapando a nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, hoy tenemos problemas con nuestros chicos en donde de pronto la adicción los lleva a robar, los lleva a golpear, los lleva a ponerse violentos o a que los violenten. Y entonces de pronto, pues sí es necesario, tenemos que hacer hincapié en una sola cosa. Es muy difícil que nuestro adicto por voluntad decida dejar la sustancia o los actos que lo lleven a ponerse en riesgo. Entonces, siempre es importante resguardarlo. Y eso es una de las cosas que hace la fundación, ya con profesionales en la salud, como médicos, psicólogos, psiquiatras, pedagogos y algún otro tipo de personitas, como la activación física, la natación, tenemos natación, la desintoxicación y todo lo que conlleva un tratamiento integral para poder tener un buen resultado con respecto a las adicciones, ¿no? Y disminuir en gran medida el proceso de reincidencia o recaída. En esta fundación, en el sistema residencial, vamos a aplicar las 16 distintas técnicas que tú tienes. Por supuesto, sí, 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 de hecho todo el día ellos tienen actividades divididas dependiendo el día, porque los días también están programados para las actividades en donde se van a ver retiro del silencio, va a haber programación neurolingüística, bioprogramación, un curso de milagros, técnicas como Hoponopono, técnicas de sanación, técnicas específicas, psicoterapia, talleres, constelaciones familiares, de las cuales, bueno, ojalá y pudieran visitarnos, porque esas también las tenemos abiertas al público, ¿no? O sea, también a gente que hoy mismo no tenga un tratamiento para con nosotros, pero que puede ir y participar y constelarse, ¿no? Este viernes vamos a tener una, ¿no? Así es, de hecho, más tarde te doy mi teléfono, si quieres de una vez, 55 49 90 6995, para quien quiera constelar o solo ir como observador. Es una forma de mirar nuestro inconsciente de una manera maravillosa, ¿no? Yo digo que hasta cierto punto cósmica. Perfecto. Bueno, mira, el día de hoy prometimos que íbamos a continuar con nuestro lenguaje de desprogramación, viendo la programación que traemos desde que venimos en el vientre, es así. Entonces el día de hoy vamos a hablar de algo que a mí me resultó muy interesante, que son las 5 heridas del alma. Cuando yo te escuché a ti dar este tema, creo que ahí fue cuando empezó realmente mi desprogramación. Fue cuando comprendí desde qué punto venimos programados, cumpliendo expectativas y exigencias, y desde qué punto de nuestra percepción entendemos de distinta forma lo que nos toca vivir en nuestra etapa primaria de la vida, que son de 0 a 7 años. Así es. Entonces me resultó tan interesante que yo siempre recomiendo que cuando tú des esto, por favor vayan y lo escuchen. Ahí fue cuando entró la llave a mi percepción y le di una vuelta y cambió. Entonces, el día de hoy empezamos con el tema de Abandono. abandono. Mira, si bien es cierto, no es la primera herida que marca la escritora, ¿no? Porque este es un libro que escribe una francesa, en donde ella marca como primera herida el rechazo. Así es. Pero yo quiero hablar acerca del abandono porque también lo dice ella y a través de mi experiencia, en base a la experiencia clínica, la herida del abandono creo que es la herida más fuerte
la más marcada, la más profunda y por consecuencia la más dolorosa. La herida de abandono muchas veces pensamos, bueno, pero es que mi mamá nunca se fue, o es que bueno, yo crecí con mamá y con papá, sí, pero a veces tenemos que marcar la diferencia entre un abandono en presencia y un abandono en esencia, ¿no? En presencia es obvio y es claro, papá se fue o mamá se fue. En algunas ocasiones lamentables, papá murió, mamá murió, ¿no? Eso también se puede marcar como abandono. Pero hay otro tipo de abandono que se llama abandono en esencia, ¿no? O sea, estoy, pero no estoy. O yo siempre hago un chiste, ¿no? De que de pronto las mamás estamos en el celular publicando, amo a mis hijos, llega el bebé y te jala el vestido, mamá, tengo hambre, oye, espérate, ¿qué no ves que estoy escribiendo, que yo te quiero mucho? O sea, y la criatura está siendo abandonada, ¿no? Por ocuparme en cosas que ni siquiera son productivas. Desafortunadamente hoy día estamos atrapados en un mundo en donde o la mamá tiene que ser económicamente productiva o el papá no es buen proveedor, o sea, no cubre con las necesidades y de pronto la mamá se tiene que ocupar de otras cosas. Y entonces, eso también es un abandono. ¿Qué nos produce el abandono? Una sensación increíble de vacío, de no pertenecer, de qué hice como para que tú no quieras estar conmigo, por qué mi papá no me quiso conocer, yo qué culpa tengo de que mi papá no esté y mi mamá se tenga que ir a trabajar. O sea, es como una inconformidad muy grande, no solo con los padres, sino con la vida, ¿no? Entonces, esta herida específica genera un defecto muy grande, una enfermedad, ¿no? Que se llama codependencia o dependencia, ¿no? De ahí surgen los dependientes a las sustancias, de ahí surgen los codependientes a las personas, de ahí surge personas que se autosabotean porque la herida de abandono genera un autosabotaje enorme. Entonces, son personitas que de alguna forma van gritando por la vida, quiero ser independiente, pero ayúdame a hacerlo. Entonces necesito a alguien para hacerlo, ¿no? Son personitas que probablemente están dispuestas a comprometer su vida, su salud, su economía, muchas situaciones en pro de que no me abandones. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que es estar abandonado y voy a hacer lo que tenga que hacer para no volver a repetirlo. Y además, irónicamente, parece que no quiero que me abandonen, pero ¿qué crees? Siempre me voy a meter en situaciones en donde invariablemente voy a terminar siendo abandonado. Entonces, es como un círculo vicioso, ¿no? En donde justo lo que no quiero es justamente lo que voy buscando y es exactamente lo que voy a tener que repetir, dice la misma escritora, y lo considero firmemente, hasta que sane esa percepción que tengo con respecto al abandono. Dime. Aquí me gustaría comentarte algo. Acabas de decir dos cosas que son muy interesantes y yo las entendí cuando escuché por primera vez esta charla de las 5 heridas contigo. La percepción y la sanación. En mi caso, yo sentí un abandono de mis padres en una edad muy temprana porque tenían que salir a trabajar a cierta hora de la tarde. Tengo 2 hermanos, el más pequeño aún no llegaba a esta vida y yo me quedaba con el mayor de mis hermanos, mis padres me arropaban, me daban mi cena, me dejaban en buena situación en la casa, me dejaban en una habitación, la cena, y me decían mañana nos vemos los dos, porque tenían que salir a trabajar. Los dos se iban y yo me quedaba con mi hermano. Y esa sensación de soledad, de abandono, me persiguió durante muchos años de mi vida. Esa sensación de no pertenecer, de no estar en el lugar adecuado, de no ser igual a las personas con las que me rodeaba. Y a través de tratar de reintegrarme, de reintegrar mi espíritu, mis pensamientos, a través de las terapias, a través de los caminos que hemos andado, me doy cuenta que somos muchos los que sentimos este abandono. Sí. Y me doy cuenta, como tú lo marcas, que es una percepción, que realmente no me abandonaron, no. Que ellos tenían que salir por el sustento de la casa, y en ese momento era la situación en la que se daba, y yo lo percibí de una manera errónea. Claro, fíjate que le acabas de dar al punto, Gus, porque casualmente ese es parte del entender o llegar a ese proceso de sanación. Si bien es cierto, hace rato yo lo estaba comentando, existe el abandono en presencia y el abandono en esencia.
Hoy día, primero voy a separar lo que es el abandono en presencia. Cuando un padre se va porque, oye, ¿sabes qué? Estoy embarazada, son jóvenes, no tengo trabajo, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ahora no me mantengo yo y ahora me tengo que hacer cargo de una chica embarazada, de un bebé, ¿qué voy a hacer? Eso solamente es miedo. O sea, no tiene nada que ver con ese bebé que viene, no tiene nada que ver con que sienta cariño por la chica. Solo es miedo. Hoy día que ya somos adultos y que somos padres podemos mirar el miedo. Pero cuando eres un niño no logras entender. La mente dice, mi papá no me quiere, por eso se fue. Mi papá es un irresponsable, por eso se fue. Mi papá es un cobarde, por eso se fue, ¿no? Porque de pronto llegan las ideas del externo, o sea, lo que dice la tía, la abuelita, la mamá, los amigos, el vecino, entonces de pronto te contaminas de ese tipo de pensamientos. Llega el abandono también en presencia cuando los padres fallecen, ¿no? Y entonces es, ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿No? Cuando piensas que tú, lo acabas de mencionar ahorita, ¿no? No tuve las mismas oportunidades que tuvieron el resto. O sea, ¿por qué él sí tiene una buena familia? ¿Por qué él tiene unos padres? ¿Por qué tiene una economía? ¿Por qué esta tiene una casa bonita y yo no? O sea, porque hasta en eso la mente se construye a través de las imágenes, ¿no? Y entonces ya de pronto viene lo que es la esencia, ¿no? O sea, sí tengo a mis padres, pero por trabajo, algunos viajan, por la propia necesidad, porque el horario de trabajo así te lo permite, no están en ciertas horas del día, ¿no? Algunas madres te decían, no trabajan, pero venden Avon, tienen que ir a entregarlo, ¿no? No trabajan, pero venden por Facebook, tienen que ir a hacer sus entregas. Entonces, al final del día, cuando yo quiero que mamá esté, no está. Y casualmente lo acabas de decir, no es que no esté, fíjate, hoy día yo lo entiendo y así lo percibo y así se lo hago saber a mis pacientes, ¿no? El que mis ojos no te vean no quiere decir que tú no estés conmigo, ¿no? Claro. Solo es mis ojos no te miran, pero hoy sé que tú no estás conmigo porque me amas, porque tienes que trabajar, porque me quieres dar una oportunidad de vida diferente a la que tú tuviste, mamá o papá. Casualmente la herida del abandono es muy clara porque la herida del abandono se gesta con el padre del género contrario al tuyo, ¿no? En este caso yo soy mujer con mi padre, o sea, yo de quien me sentía abandonada de mi papá, pero casualmente su herida de abandono tuvo que haber sido producida con el género contrario, que fue su mamá. Entonces, de alguna forma, para arriba tiene que sanar con mamá y para abajo tiene que sanar con una hija, ¿me explico? Sí, claro. Entonces, lo mismo los varones, ¿no? O sea, el varón se enoja con su mamá, que su mamá al mismo tiempo está enojada con su papá, entonces también tiene que sanar con un hombre hacia arriba y con un hombre hacia abajo, ¿me expliqué? Sí. Entonces, fíjate, es bien interesante porque este proceso de sanación con respecto al error de percepción, porque solamente es un error, es el lograr entender, a ver, ok, el pasado no se arregla, porque ojo, yo no te puedo llevar como psicóloga ni como terapeuta, te puedo llevar al evento y decir, dale un final feliz, sí, en tu mente, pero sabes que eso no es real, no es verdad. Yo te tengo que llevar al proceso de entendimiento. El pasado no se corrige, solo se entiende. Cuando tú llegas a ese proceso en donde dices, bueno, ya recibí la información, sí, mis padres me abandonaron, hoy me hago consciente, pero me abandonaron por un proceso de amor, llámese de vida, llámese de economía, llámese de superación, llámese de la forma en que se llame, todo es hacia adelante, la vida no va en retroceso, siempre va de mejor en mejor, ok. Dentro de ese acto de amor yo me enfermé, pensé que me habías abandonado, creí que no me querías, o sea, esa es la molestia del abandono, pensé que no me querías y por eso te fuiste. Y de pronto, hoy que soy adulto, puedo ver la gran muestra de amor que hay detrás de ese acto, ¿no? Porque en principio no te fuiste por no quererme, te fuiste para luchar por mí, te fuiste para trabajar por mí, incluso aun cuando te fuiste por miedo, te fuiste para no hacerme tanto daño. Hoy nosotros sabemos, ¿no? Que hay padres que su único daño es haberse ido. Bueno, ya, me dañó, se fue. Pero hay padres que se quedaron, pero se quedaron a gritar, a golpear, a beber, a insultar, a ofender, a disminuir. Oye, ¿sabes qué? Mejor te hubiera sido, ¿no? O sea, creo que hubiera sido menos el daño o las consecuencias de tu presencia o de tu ausencia. Entonces, hoy día, cuando nosotros empezamos a entender que el abandono como tal no existe, porque ¿qué crees? Nosotros somos la huella energética. O sea, en mí
corre la sangre de mi mamá, corre la sangre de mi papá, pero también los rasgos físicos de mi papá y los rasgos físicos de mi mamá, pero también el carácter, pero también su historia, o sea, porque aparte estamos hablando de un transgeneracional que corre en mí viene la abuela, viene la bisabuela, viene el abuelo, el tatarabuelo, o sea, todas esas historias que están detrás de mí a través de mi árbol genealógico y yo soy el resultado de todas esas generaciones. Entonces, fíjate, soy el resultado de un amor profundo entre dos clanes, porque es el clan de mamá y el clan de papá. Y entonces, ¿cuál es como mi sanación más grande? Es el entender que hoy solamente tengo una oportunidad para entender esta situación, porque seguro el abandono se viene repitiendo de generación en generación. Y entonces, la única situación importante dentro del experimentar la herida es el darme cuenta que todo fue un juicio mal emitido. O sea, nos sentimos abandonados cuando en realidad en mí vienen aproximadamente 250 personas. No puedo estar sola. Lo interesante de esta charla y de el modelo que pretendemos realizar de la desprogramación a través de la fundación es que es un trabajo constante y diario. Yo lo escuché hace casi un año, o creo que más, sí más, casi año y medio, esta charla de las 5 heridas del alma. Y hoy sigo trabajando. En este programa me acaba de llegar el entendimiento que también esa situación de los padres de salir, de dejarte porque tienen que ir a trabajar, también es duro para ellos. Por supuesto. O sea, también ellos se están privando del amor de su vida que son los hijos, pero lo hacen en el afán de llevar una economía a casa. Y al final es en el nombre del amor, Gus. O sea, así es. Porque dices, dejo al amor de mi vida, pero lo dejo en el nombre del amor. Y yo te puedo asegurar una cosa, ¿no? Cuando eres niño piensas, ay, de seguro mi papá está muy divertido trabajando y ni se acuerda de mí. Y muchas veces papá está trabajando con el de, ay, creo que por ahí tienes un hermoso bebé, ¿no? Así claro, de, ay, mi Teo. Un saludo a mi Teo hermoso que amo. Sí, claro. Entonces, papá está pensando en Teo y es así de chin, yo aquí trabajando y cómo no estoy con mi bebé. A mí me pasa, tú sabes, yo tengo una nena, una nena hermosa de 11 años y créeme, ella siempre anda conmigo a todos lados, ahorita está detrás de cámaras y cuando no está aquí es así de, ay, siento como que me falta algo, ¿me entiendes? Entonces, fíjate, pareciera contradictorio y ese es el punto a sanar, Gus. O sea, el punto no es si mi mamá trabaja o no trabaja, si mi mamá disfruta o sufre tener que trabajar. El punto es por qué me enseñaron, por qué mi construcción mental a través de las amistades, a través de la escuela, a través de la televisión, a través de la religión, me hace pensar que eres malo por no estar o eres mala por no estar, cuando en realidad todo lo que hacemos a nivel mente, a nivel carne y a nivel espíritu lleva un propósito amoroso. O sea, al final del día se dice que no existe marinero en aguas tibias, en aguas calmas. Los marineros se forjan en aguas turbias. ¿Por qué? Porque solamente son las situaciones las que forjan tu carácter y muy probablemente a nivel conciencia, tú elegiste tener una madre trabajadora, ¿no? Que te ayudará a forjar este carácter, porque de otra manera no te forjas, ¿me explico? Sí, claro. Y entonces cuando tú ya estás en este proceso de entendimiento, de entender, porque fíjate, el problema más grande es la duda. O sea, yo no entiendo por qué mi mamá, yo no entiendo por qué mi papá, yo no entiendo por qué mi vida. Ok, no entiendes, perfecto, vamos a dar respuestas. Cuando tú le empiezas a dar respuestas a la mente se calma. Baja el nivel de enojo, baja el nivel de estrés, baja el dolor, baja el resentimiento. Y aquí es bien importante marcar este punto. La herida de abandono genera una máscara que se llama dependencia. Si tú logras sanar esa percepción errónea de abandono, seguro, eso yo te lo puedo casi garantizar, seguro va a bajar esa ansiedad por tener una persona a tu lado, por tener la sustancia, porque al final estás tratando de llenar ese vacío que crees que se generó a través de una pérdida inexistente, porque no puedes perder, aun cuando mamá y papá no están, ellos viven en ti, ¿me explico? Claro. Entonces, esa es una de las partes, Gus, que nosotros trabajamos. Sí, es un entrenamiento muy arduo y es diario. Diario tenemos que estar en revisión, estar viendo, estar en terapia, esto no quiere decir que las 24 horas al día voy a vivir en terapia, pero el momento que yo le dedique a mi terapia,
a mi grupo, a mi autoayuda, a mi lectura, a lo que yo decida en mi camino, tengo que revisarlo. A mí me quedó claro y cada vez lo trabajamos más, Brenda, que sí, el pasado es para entender muchas cosas. El presente es donde debo de vivir, el aquí y el ahora. Y el futuro solamente va a ser una consecución de este presente. Claro. Y mi futuro va a ser con base en lo que yo quiera construir en mi presente. Claro. Mi pasado es solamente para comprender y trabajar. El presente es en el que debo de estar y el futuro va a ser una consecuencia natural. Entonces, dentro de esto, cuando empieza mi desprogramación a través de lo que hemos trabajado, empiezo a entender cada vez más que lo que me tocó vivir era porque así tenía que ser. Así es. Porque me iba a fortalecer o me iba a ayudar para enfrentar las situaciones diarias de la vida a las cuales me enfrento. Por supuesto, y fíjate que qué bueno que lo marcas, Gus. El desprogramar no es otra cosa más que el romper con los estereotipos, expectativas y creencias que me fueron fomentadas a nivel mente o a nivel inconsciente, en donde creí que yo sabía cómo tenían que ser las cosas, ¿no? El desprogramarme es romper con expectativas, y cuando tú no esperas, lo que llega es maravilloso. Cuando tú no crees, lo que sucede y lo que aparece te causa un impacto de felicidad, de tranquilidad, de satisfacción, de así tenía que ser. Y cuando tú logras corregir tus pensamientos, por consecuencia lógica, ya no estás en el juicio de lo bueno y lo malo, solo estás en el estado de esto es perfecto porque así tenía que ser. Eso es parte de lo que es desprogramar. Por eso yo no quiero que sea reprogramar o volver a programar, porque entonces sería, te quito tus programas y ahora te regalo los míos, ¿no? Y los míos también van cargados de miedo. Claro, es desaprender para volver a aprender, ¿no? Para así estar es. En una manera correcta. Si alguien se anima y dice, bueno, yo tengo un problema de adicción en mi casa, con mi hijo, con mi familiar, ¿tú cuánto tiempo recomiendas? ¿Cómo es el plan de acción? La dinámica. Fíjate, Gus, que nosotros ahorita tenemos diseñado un programa de periodos de 28 días, ¿no? Cada periodo conlleva toda una carga de terapia, una carga de tratamiento, una carga de un programa diseñado específicamente para entrar y salir en dinámicas que te hagan pensar, te hagan sentir y al final te hagan expulsar, porque esa es una parte sanadora, ¿no? La expulsión del sentir y del pensar para poder darte cuenta por qué vives como vives, ¿no? Pero no podemos llegar a ese punto a menos que no pasemos por el estado de análisis, de autoanálisis, de escucha, de observación. Entonces yo la mayoría de las veces voy a sugerir que sean 3 periodos por lo menos, pero obviamente eso es una sugerencia de la cual depende tanto de los padres, del avance del usuario, ya sea esposo o hijo, y del diagnóstico de nosotros, ¿no? Siempre solicitamos que se haga una valoración previa, tanto de los especialistas como por parte de los colaboradores de la fundación, en la cual nosotros podamos determinar, porque también hacer una receta mágica, una sola para todos, tampoco es funcional, ¿no? Tenemos claro. que hacer trajes a la medida. Habrá chicos que con 28 días es suficiente, habrá chicos que requieran tal vez un poquito más de 3 periodos. Eso no depende de nosotros, pero todo es conforme a las normas nacionales e internacionales en derechos humanos, conforme a la norma 028 de Secretaría de Salud. Nosotros buscamos dar un servicio de calidad, además de un servicio totalmente humanizado, porque creo que esa es la parte más importante. Tenemos que regresarle la dignidad a nuestros compañeros, tenemos que volver a hacerlos sentirse parte de y ser humanos, ¿no? El ser por el espíritu, esa parte creadora, creativa que nos une al universo, y la humanidad como tal, nuestra carne, nuestro sentir y además nuestra forma de expresar, ¿no? Muy bien, entonces tú recomiendas 3 periodos de 28 días. ¿Hay alguna edad a la cual nos limitemos? Fíjate que nosotros tenemos segmentación, o sea, por un lado tenemos jóvenes, por otro lado tenemos adultos y por otro lado tenemos adultos mayores. Definitivamente la adicción no conoce género, no conoce edad, no conoce clase social, no conoce religión. Desafortunadamente nosotros tenemos ahorita que atacar los diferentes segmentos, ¿no? O sea, tanto en edad como en género. Tratamos de no hacer distinción porque eso también es sumamente importante, ¿no? El de tú sí, pero tú no.
nuestras puertas están abiertas, nosotros tenemos inclusión, trabajamos con inclusión, pero sí a través de una valoración, porque no es lo mismo recibir un joven de 19 años a un hombre mayor de 70 años, que ya trae ciertas complicaciones físicas, de las cuales pues a veces es mejor un internamiento, pero ya de otro tipo, ¿no? Entonces siempre es bajo valoración, bajo un protocolo de seguridad, tanto para los chicos como para nosotros, en donde se pueda determinar claramente, ¿no?, cuál sería el medio. El siguiente tema, Brenda. Rechazo, herida de rechazo. Bueno, Brenda, yo te agradezco como siempre que me hayas elegido para sanar en este camino antes de conocernos, y te agradezco lo que hoy nos compartes. Estamos aquí esperando hacia una reprogramación que lleve a un despertar colectivo. Por supuesto, Gus. Ya saben, Fundación Desprográmate de su casa, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones a todos.